2023 fue un año extraño para el anime. Por un lado tuvimos obras extremadamente buenas, obras que sí o sí serán recordadas en el futuro, pero por otro también tuvimos todos esos problemas de la industria, llámese sobreexplotación o incumplimientos en los tiempos de entrega que hicieron que varios animes resultaran siendo una completa decepción. Aún así se puede hacer un buen top con lo que salió este año, y antes de iniciar con esto quiero aclararles algunas cosas. La primera es que este es un top personal, está basado en mis gustos, hablaré de mis animes favoritos del año, y si ustedes tienen una opinión distinta no hay ningún problema, cada quien tiene sus propios gustos. Segundo, no incluiré capítulos especiales o películas, como por ejemplo las ovas de las quintillizas o los capítulos finales de Shingeki, ya que la idea es hablar solo de animes de temporada. Y por último es importante recordarles que este video tiene spoilers. Aclarado eso, ahora sí, comencemos. Yamada-kun es un romance curioso. Al principio no tenía muchas ganas de verlo porque pensaba que se iba a centrar completamente en el mundo de los videojuegos. Creía que sería una especie de romance virtual, pero nada que ver. De hecho el tema de los gamers casi ni se toca y menos mal, porque no es que me interese mucho. En su lugar es una historia donde vemos a dos personas completamente opuestas tratando de solucionar sus problemas amorosos. Por un lado Akane trata de superar el engaño de su ex y por otro Yamada intenta ser menos frío con las personas. Ambos protagonistas se complementan muy bien. Es la típica unión entre un extrovertido con un introvertido y eso siempre funciona. ¿Y qué quieren que les diga? Es un anime gracioso, se aprovecha muy bien de los estereotipos que existen sobre las personas que están metidas en el mundillo del gaming, ya sea para romperlos o para reafirmarlos. Ustedes ya saben lo que dice el dicho, en internet todos son hombres hasta que se demuestre lo contrario y sí, en este anime lo confirman. Ya sé lo que van a decir. ¿Por qué Frieren está tan abajo? Ciertamente Madhouse tiró la casa por la ventana haciendo este anime, pero tampoco nos vamos a mentir, no es el anime más innovador del mundo, tiene cosas muy buenas, la banda sonora es excelente, de hecho carrea el anime en varias ocasiones, y si hablamos de la animación pues es Madhouse, ya sabemos de lo que son capaces de hacer. La razón por la que no lo pongo tan arriba es por la historia, no es mala, pero por ahora es demasiado autoconclusiva. Más allá del mini arco de Aura, los demás capítulos siguen el mismo patrón, van a un pueblito, Frieren ve algo que le recuerda a Himmel, nos ponemos melancólicos un rato y ya. Cuando adapten el dorado, ahí sí podemos subirlo hasta el top 3, incluso top 1, pero desgraciadamente en esta temporada no llegarán hasta allá, por lo que sí, en el 2023, Frieren se queda con el 9º lugar. La segunda temporada de Mushoku es de lo mejorcito que vi este año. Todo el tema de Rudeus y su impotencia es interesante. Aunque no lo crean, la impotencia es real. Por algo venden pastillas para todos aquellos que ya no pueden acumular la sangre allí abajo. Fue una temporada muy graciosa pero también triste. El pobre Rudeus intentaba por todos los medios recuperar su líbido, pero nada parecía funcionar y el recuerdo de Eris, la chica que le había causado su depresión, lo atormentaba constantemente. Mushoku innovó esta temporada al tocar este tipo de temas que para muchos pueden ser tabú. Una persona puede quedar muy dolida después de una ruptura, y su autoestima puede verse completamente destruida si los abandonaron sin razón aparente. Tras la partida de Eris, Rudeus perdió la confianza e incluso las ganas de vivir. De no ser por Soldat, esta historia habría terminado hace mucho. De hecho, lo que más me gustó de esta temporada fue eso, lo que vimos al principio, el tema de Sara y la depresión de Rudeus. Ya lo de la universidad pues no estuvo mal, pero sí es cierto que bajó un poquito el nivel. Eran más que todo capítulos autoconclusivos, pero de igual manera estuvieron entretenidos. Ver a Rudeus dudando de su heterosexualidad o ver a Sylphie dejando a Ariel sin palabras luego de escuchar sus fantasías sexuales es una cosa extraña pero al mismo tiempo interesante. Mushoku Tensei, señores, no lo entenderían.
No se dejen engañar por los memes, esto no es Spy Family gay. Al principio yo pensaba que sí, y por eso no lo vi cuando se estrenó. Los que me conocen saben que Spy Family me aburre, y pensar que esta historia podía ser parecida no me entusiasmaba. Sin embargo, no fue así. Boy Daddies es muy entretenido, es una historia seria sobre dos asesinos a sueldo que terminan adoptando a la hija de una de sus víctimas. En el proceso ambos tienen que lidiar con traumas del pasado. Por un lado, Rei tiene que aprender lo que significa ser un padre, porque el suyo fue un completo desgraciado, y en el caso de Kazuki, el hombre tiene ciertos miedos porque aún sigue intentando superar la muerte de su esposa, quien además murió cuando todavía estaba embarazada de su primer hijo. Boy Daddies es una historia de superación, nos enseña que todos podemos tener una segunda oportunidad, y no les voy a mentir, si llega a tocarte el corazón, te hace pensar en lo que harías si te convirtieras en padre, cómo educarías a alguien. Para mí este anime fue una de las mayores sorpresas del año y se los recomiendo si no lo han visto, la verdad es que su final me dejó muy satisfecho. Eiji no Ko. Era obvio que estaría en el top, es uno de los animes más populares del año. Voy al día con el manga y en su momento logró superar mis expectativas. No les voy a mentir, cuando yo escuché que este anime trataba sobre idols, eso me echó un poco para atrás, porque no es que me gusten mucho ese tipo de historias. Sin embargo, Oshi no Ko nunca trató sobre idols. Habían idols en la historia, eso es cierto, pero la trama principal se centraba en la venganza y en lo que había detrás de ese mundillo, de ese oscuro mundo del entretenimiento donde todos se odian mutuamente y donde aquellos que tienen éxito no se lo deben principalmente a su talento como artistas, sino más bien a su capacidad para moverse tras bastidores. En resumen, Oshi no Ko es una historia trágica y dramática en donde los protagonistas tratan de superar sus dos pasados. Recordemos que Aqua y Ruby son personas que vivieron dos vidas. Desde mi punto de vista, Tengoku es el anime que tuvo la mejor dirección del año. Production IG supo transmitir muy bien esa tensión y peligro que vivían los protagonistas tanto en el presente como en el pasado. Veíamos los problemas que tenían Kiruko y Maru con los Hirukos y sobre todo con los humanos, porque no hay nada más peligroso en un mundo post-apocalíptico que los propios humanos. Los últimos capítulos de esta temporada nos enseñaron eso. Los verdaderos monstruos son las personas, y en el caso de los chicos de la academia, quienes representaban la vida antes de la tragedia que destruyó el mundo, se sentía esa incertidumbre por saber qué rayos estaba sucediendo en la escuela. Tengoku supo manejar muy bien el suspenso, y lo que más destaco es cómo lograron mantener en secreto por varios capítulos que la historia estaba siendo contada en dos líneas de tiempo diferentes. En ese sentido el foreshadowing es brutal, y si vuelves a ver la serie por segunda vez, si vuelves a ver la muerte de Usami y Hoshio, por ejemplo, que para mí fue el mejor capítulo de esta primera temporada, se hace mucho más doloroso cuando descubres cuáles eran sus verdaderas identidades. Es cierto que esta obra puede ser turbia por momentos, pero tampoco podemos esperar que en un mundo sin ley todo sea color de rosa. Del odio no nace nada. Es increíble que en este mismo año hayamos tenido dos de las mejores frases pacifistas de la historia del anime y el manga. La otra frase ya todos la conocen y la iremos más adelante. El tema es que Pluto fue una obra muy introspectiva. En cada capítulo nos ponían a reflexionar sobre diferentes temas, sobre la guerra, el odio, el amor, la paternidad. Es una obra muy emocional, en donde los robots nos demuestran que pueden tener más humanidad que los propios humanos. No es una obra que yo le recomendaría a todo el mundo, eso tengo que aclararlo. El ritmo que maneja puede ser muy lento en varias ocasiones, pero si están dispuestos a verlo con calma, puede ser una experiencia enriquecedora. Lo mejor sin lugar a dudas fue la historia de Gesich, cómo este robot viajó por el mundo buscando un asesino en serie para al final terminar desentrañando su propio pasado que se le había obligado a olvidar. El capítulo 6 es una barbaridad. Allí es donde tenemos la mítica frase sobre el odio, una frase que representa muy bien por qué sucedieron tantas tragedias en esta historia, y a pesar de que después de ese capítulo el protagonismo recayó en otros personajes, la historia supo mantener un buen nivel de calidad. Eso sí, no les voy a mentir, el final no me gustó y es por eso que Pluto no está más arriba. La segunda temporada de Jujutsu, pese a todos sus problemas internos, salió bien. No bien, ya que la animación no fue muy consistente, pero en términos narrativos y momentos épicos sí logró cumplir con las expectativas. Yo soy tú, tenías razón, Majito. La desarrollada que le metieron a Itadori en unas 2 o 3 horas fue demencial. En cualquier otro shonen de peleas, el protagonista habría ganado sus peleas o habría salvado el día, pero esto es Jujutsu Kaisen, y aún a día de hoy en el manga, Itadori sigue siendo destruido.
A Gege le encanta torturar a este chico, y a mí la verdad me gusta cómo se retrata el mundo en esta obra. Es tal y como le dijo Majito, esto es una guerra. Gracias a esta forma de manejar la historia, nunca sabes quién va a ser el siguiente en morir. Aquí nadie tiene su vida asegurada, y es por eso que el incidente de Shibuya es tan importante, porque deja muy en claro las ambiciones de la obra, y en ese sentido Mappa supo entender lo que necesitaba este anime, y no me refiero tanto a la animación, que todos sabemos lo que pasó, sino a cosas más puntuales como extender algunas escenas o incluir cosas que directamente no estaban en el manga, pero que servían para dar un mejor contexto. Ojalá para la siguiente temporada mejoren un poco los tiempos de entrega y no tengamos tantos escándalos como los que vimos este año, que por cierto ya anunciaron la tercera temporada, y es por eso que hago énfasis en esto de mejorar la forma en la que trabaja el estudio. Yo no tengo enemigos. Nadie tiene enemigos. Vinland es una obra magnífica. Representa muy bien lo que significa redimirse después de haber tenido una vida llena de errores. Yo sé que muchos esperaban ver algo más parecido a lo visto en la primera temporada, muchos querían ver sangre y a un Thorfinn badass y asesino, pero déjenme decirles que si pensaron de esa manera, nunca entendieron la obra. Tanto las palabras de Thors como lo que le dice Askeladd antes de morir, ya nos indicaba cuál sería el camino que tomaría esta historia. Thorfinn perdió su razón de vivir luego de la muerte de Askeladd. Vivió toda su vida por una venganza, y cuando no logró completar ese objetivo, se convirtió en un recipiente vacío. El arco de la granja nos muestra ese camino tortuoso que debe recorrer el protagonista para salvarse a sí mismo, para poder salvar su alma. La representación de la culpa está ahí, y para poder dormir tranquilo, Thorfinn debía enfrentarse a ese pasado. Tenía que dejar de huir para poder convertirse en un verdadero guerrero. Un verdadero guerrero no es aquel que mata o pelea contra un montón de gente. Un verdadero guerrero es aquel que nunca retrocede cuando se trata de sus convicciones, es aquel que se enfrenta a sus propios demonios. El momento "yo no tengo enemigos" es poderoso por esta razón, porque vemos a un enano aguantar los golpes de unos bárbaros con tal de poder dialogar con su líder. Fácilmente Vinland pudo ser el mejor anime del año, pero la verdad es que disfruté mucho más el que está en el siguiente puesto. Es increíble que un anime chino, un donghua, sea lo mejor del año, al menos para mí. Ustedes saben que tengo debilidad por las historias de viajes en el tiempo y cuando todo se hace bien, es decir, cuando las cosas tienen sentido y el final de temporada conecta con el primer capítulo de la obra, es como diría el Coco Basile, es un elixir. Para que entiendan lo bueno que fue este anime para mí, déjenme decirles que todos los jueves a las 11 de la noche yo recargaba la página de Crunchyroll hasta que salieran los capítulos. No quería comerme ningún spoiler, este tipo de historias siempre es mejor verlas sin saber nada, de esa manera cuando ocurren los giros de trama quedas completamente sorprendido y vaya que Link Click tenía giros de trama, cada capítulo cerraba en suspenso, tú quedabas con ganas de saber qué rayos pasaría en el siguiente y la verdad es que nunca me decepcionó en ese aspecto. Mi capítulo favorito fue el número 9, 3 historias creo que se llamaba, y era un capítulo interesante porque conectaba los pasados de los antagonistas, nos revelaban sus motivaciones y por qué se habían vuelto locos, entre comillas. Esa escena donde todos se ríen mientras vemos de fondo a Li Tianxi corriendo cerca de Sheng es poética. Yo sé que muchos no vieron esta temporada porque solo estaba grabada en chino y para qué les voy a mentir, no es fácil acostumbrarse a ese idioma, pero actualmente ya está en latino, así que ya no hay excusa para perderse este anime. Para mí fue el mejor del año, cuéntenla como quieran. Y bueno gente, con esto ya llegamos al final de este top. Déjenme en los comentarios cuál sería el suyo, recomiéndenme animes que hayan salido este año que tal vez habrían podido haber estado en este top, etcétera, etcétera. Dicho eso, ahora sí me despido, no olviden dejar un buen like, suscribirse y hasta la próxima. El Sai Kongru.